Magda Bastida. México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Estamos hablando de que al menos el 35% de los menores de 11 años padece de sobrepeso y bueno, la mitad de las muertes en el país es justamente provocada por la mala alimentación. Pero hay una reforma que prohíbe ahora la venta de alimentos chatarra a los menores de edad en Oaxaca, ahora también en Tabasco. Plantea varios dilemas esta reforma. ¿Realmente ayudará a mejorar la alimentación de los niños? ¿Afecta a miles de pequeños comercios y las cadenas productivas? ¿Incentivará la economía informal? ¿Provoca lucro político con la salud pública? Son varios de los cuestionamientos que surgen al respecto. Hoy estamos en A Fondo, les agradezco muchísimo el hecho de que nos acompañe y también le agradezco a nuestros invitados de hoy que se sumen a este debate sobre la venta de comida chatarra. ¿Es educación? ¿Es prohibición? ¿Qué tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser el camino? Empiezo con Juan Martín Pérez García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Martín, director de la Red por los Derechos de la Infancia. También le agradezco mucho a Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria. Y finalmente, y no por ello menos importante, a Enoc Castellanos, presidente nacional de Canacintra. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Gracias a ti, Magda. Y bueno, empiezo justamente contigo, Juan Martín. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué pasa con la comida chatarra? ¿Es real esto de que mata la comida chatarra? ¿Son tan graves los alimentos procesados para la salud o hemos exagerado un poco en el daño que se puede crear en la salud con el consumo de este tipo de alimentos? Sí, bueno, gracias, Magda, por la oportunidad de conversar contigo, con tu público y con nuestros colegas acá. Mira, hay que partir que el derecho de niños, niñas y adolescentes a la salud tiene que ver con su cuerpo, su metabolismo, pero también con su proyecto de futuro. Nuestro país en los últimos 40 años ha vivido un tránsito lamentable en el cambio de su alimentación, esencialmente porque la vida, digamos, urbana, la concentración de personas lleva también a que las pautas de alimentación tengan que tener un consumo rápido. Y esto ha sido, pues, digamos, generado y aprovechado también por la industria alimenticia o de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y ya hace 20 años, tanto el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Salud Pública y organismos internacionales alertaron a México sobre lo que ya teníamos, y obesidad y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, entre otros. Ahora mismo, el 32% de niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad y más del 65% de las personas adultas. Hay algo que seguramente ahora vamos a poder profundizar más, conocemos como ambiente obesogénico, y estos son indicadores concretos. Hay estudios que dan cuenta que todas y todos, generalmente en las grandes ciudades o en lugares donde se concentra la mayor venta de estos alimentos, esta disponibilidad significa que tienes que caminar menos de 100 metros si encuentras estos alimentos que son ultraprocesados y bebidas azucaradas, pero tienes que caminar kilómetros en ocasiones para bebidas o alimentos frescos y saludables. Es decir, ya hay un primer escenario que tiene que ver con la disponibilidad. Segundo, el precio. Y quisiera poner ejemplo Chiapas, que ya se ha documentado bastante. Para niños y niñas el consumo de bebidas azucaradas es más barato y más accesible tomar una bebida azucarada que leche, por ejemplo. Esto obviamente puede tener impactos en su salud. Si te estoy entendiendo en este punto, entonces, lo que quieres decir es que se consume comida chatarra porque es más fácil de adquirirla y porque es más barata y por ello ahora forma parte de la dieta de los mexicanos. Efectivamente, y cierro con el último comentario. Este ambiente obesogénico no es un asunto del señor de la tienda o la señora de la tienda perversa que quiere engordar a los niños. Forma parte de la dinámica económica, pero precisamente de lo que se trata es de cambiarla. Llevamos ya al menos una década, muchas organizaciones, entre ellas el Poder del Consumidor, Contrapeso y otros, que han estado promoviendo impuestos al refresco, en la regulación a la industria, y se trabajó durante mucho tiempo en la autorregulación de la industria. Tristemente, no se hizo atendiendo la salud de las personas, sino atendiendo en la generación de ganancia y de capital. Y es momento de que se pueda hacer un cambio. La medida de Oaxaca es contundente, es lo que se conoce como políticas públicas paternalistas que tienen una lógica de temporalidad. Vamos a irlo conversando con más, pero claramente es importante decirlo desde ahora, esto es una ley, es un marco para la política pública. Una ley no cambia la realidad, lo cambian las políticas públicas y las personas.
Una ley que no cambia la realidad. Bien, vamos a hacer una pausa en eso, Juan Martín, y déjame preguntártelo a ti, Enoc. ¿Realmente los alimentos procesados matan o hay una exageración al momento de referirse a estos alimentos de esta manera que lo acabamos de mencionar? Mira, es muy importante el planteamiento que hace Martín porque efectivamente el ritmo de vida tiene que ver. Lo que causa extrañeza es el sesgo que se le quiere dar únicamente a alimentos procesados y ultraprocesados. Es decir, según datos del INEGI, únicamente el 30% de la ingesta nacional de una persona es de alimentos procesados o ultraprocesados. Es decir, estamos hablando de que alguien tiene que caminar más de 100 metros para conseguir alimentos frescos, pero no hablamos de las taquerías, de los hot dogs, de la comida chatarra que no está, pues digamos, envasada, regulada, y que finalmente nos deja ver que el problema de combate a la obesidad en el cual la industria está de acuerdo, y yo creo que poco a poco se verán estos cambios en formulación y el tener alimentos más sanos y bebidas con menos contenido calórico, pero lo que no vemos es una política integral que hable de ejercicio, que hable de controlar las dosis de ingesta de un menor y de repente caemos en excesos como este de decir, bueno, que no vaya a comprar a la tiendita un menor. Lo primero que habría que pensar es que el menor no genera dinero. El dinero se lo da el padre y el padre normalmente le da el dinero a su hijo para comprar y sabe lo que va a comprar. Entonces aquí lo que vamos a cambiar es que se va a golpear a 58,000 tienditas, comercios, changarros formales e informales en detrimento, porque lo que van a hacer los padres es ir a comprar para no estar yendo, digamos, regularmente, grandes cantidades de alimentos o golosinas en las tiendas de autoservicio. Es decir, va a tener un efecto que quizás contrario al que se busca. Yo no estoy de acuerdo en las prohibiciones. Habría que prohibir mucho más productos que causan problemas para la salud y que están actualmente en circulación y en venta en cualquier tienda. A ver, ¿Sí? entonces déjame retomarlo. Nos dices que causa extrañeza este sesgo que se le quiere dar al planteamiento, a la reforma de ley. Por lo que entiendo entonces, hay una razón más allá que la obesidad infantil en sí misma para poder impulsar una ley como esta. ¿Cuál es esa intención? De acuerdo a lo que nos estás mencionando. A ver, yo no puedo dejar de mencionar, independientemente de todos los esfuerzos serios que se han hecho, estudios de la UNICEF, de la OCDE, que creo que hay que tomar en cuenta y trabajar de la mano de la industria, hoy hay un sesgo brutal desde el punto de vista de la pandemia. Se está queriendo endosar las comorbilidades a la industria y así quitarse un problema de responsabilidad por el tener 60,000 muertos. Es decir, nadie habla de los contagios que hay en el sistema de salud, de médicos, de enfermeras, de personal de apoyo, pero sí hablamos de estar legislando como para endosar esta responsabilidad. Eso a mí se me hace muy mezquino y evidentemente tiene una rentabilidad política. Separo este comentario de las asociaciones serias, de los estudios que buscan que cambie la matriz alimenticia del mexicano y creo que todos debemos ir en ese sentido, pero debe ser integral. No puedo yo prohibir el que un alimento envasado no lo compre un menor, pero si están vendiendo galletas de galletas de animalitos por granel, como en muchos pueblos de México, sí lo pueda comprar. Es paradójico, no se entiende y sí hay un sesgo totalmente político. O sea, lo que no se alcanza a comprender es el timing que lleva esta propuesta, ¿no? El contexto en el que se está presentando. En este sentido, Paulina, ¿qué opinas tú? Y regreso a la pregunta inicial. ¿Realmente la comida chatarra mata o estamos exagerando en cuanto a la razón que da justamente a esta frase? Bueno, me gustaría, Magda, gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar este tema tan relevante. Me gustaría rescatar lo que dice la evidencia científica y en este sentido tenemos demasiada evidencia científica que nos muestra y que nos prueba los daños que genera el consumo de estos productos. Hay un estudio publicado en una revista internacional
en el que apunta a que casi 40,000 muertes al año son debido al consumo de bebidas azucaradas, solo de bebidas azucaradas. Entonces, por supuesto que hay una relación directa entre el consumo de estos productos y las consecuencias a la salud. En este sentido, bueno, México también se ha convertido, ya vimos un poco el panorama de sobrepeso, obesidad. Este panorama, este problema de salud pública está en todos los grupos de edad, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también deriva de un sobreconsumo de productos ultraprocesados, ¿no? México ha sido, o así lo señaló la Organización Panamericana de la Salud, uno de los primeros consumidores, principales consumidores de productos ultraprocesados en toda la región de Latinoamérica. Entonces está claro que el vínculo entre el consumo de estos productos y la relación con la obesidad, con las enfermedades crónicas, pues es muy claro, ¿no? Y señalo un poco a raíz de que estas comorbilidades han sido muy evidentes, ¿no? En los casos más complicados de COVID. No me parece que sea un discurso político. Esto se ha documentado no nada más en México, sino también en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde se ha visto que también estas comorbilidades han tenido impacto en los casos graves de COVID, así como en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, querer decir que no tiene una relación con que haya otro efecto de salud adverso, como es el caso del COVID, pues es pensar que no existe esa relación y está muy claramente documentada en todo el mundo. Paulina, en este sentido, entonces déjame preguntártelo de esta manera. Yo quisiera comentar algo ahí. Yo no estoy tratando de decir que no hay una relación. Yo lo que no creo que es normal es que se le endose toda la responsabilidad, porque volvemos al tema. México es un país que tiene en sus alimentos tradicionales alto contenido de harinas, de azúcares, las aguas frescas, y decir que esto es únicamente una exclusividad de alimentos procesados, ultraprocesados o de bebidas, pues yo también hablaría de educación. Finalmente, la ingesta de estos productos en cantidades anormales es lo que hace que sean riesgosos. Es lo mismo que tomar un jugo de naranja natural. Si tú lo haces demasiado frecuentemente, tú vas a tener un aporte más importante que alguien que lo hace en pocas ocasiones. Es decir, lo que debemos de modificar es la dieta del mexicano junto con una estrategia de salud pública integral, de ejercicios, porque el sedentarismo viene pues desde que el hombre empezó a usar la mentefactura y no la mano de obra. Si me permiten ahí complementar, Magda, digamos, sumándome a lo que plantea Paulina, la evidencia es muy contundente, o sea, creo que en eso no hay un punto de discusión y precisamente las obligaciones que tienen los estados es de proteger la vida, la integridad y el desarrollo de sus habitantes. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el tema de obesidad no es un asunto de si se ven gorditos y los hostigan en la escuela. Es un tema de salud que va a tener una implicación en su desarrollo metabólico y claramente en su proyecto de futuro. Nuestra Constitución, el artículo 4, es explícito al señalar que el interés superior de la niñez está por cualquier otro interés y esa es obligación de las autoridades. Entiendo claramente, ya hemos tenido la oportunidad de discutir y conversar con empresarios y pequeños comerciantes a lo largo de muchos años y creo que todos y todas coincidimos que sobre encima del negocio y de la generación de ingreso está la vida de las personas. En esa perspectiva, como ha sucedido en otros países donde no tienen estos problemas, la industria, los pequeños comercios encuentran otros nichos de negocio, hay otras alternativas y que ahí requieren, y comparto con Enoc, que se requiere una política pública. El responsable es el Estado. El corresponsable son las familias, las empresas, organizaciones, instituciones y los titulares del derecho son niños, niñas y adolescentes. Y por eso decía hace un rato que esta es una política pública restrictiva. Comparto la preocupación de que es muy dura, sí, pero estamos en un punto de emergencia que hay que asumirlo. Cuando hay emergencia se toman decisiones contundentes. Segundo, este marco de articulación que necesita la política pública debe de incluir al mundo empresarial para hacer tránsitos en esta lógica de generar ingresos desde otra ruta. Esto puede significar estímulos fiscales, estimular también otras formas de producción,
Entonces creo que tiene que ver con esta mirada y creo que valdría la pena, y hemos animado hacia muchos empresarios y empresarias a sumarse precisamente a esta búsqueda para que juntas y juntos forcemos a que el Estado cumpla con su tarea, porque de otra manera pareciera que es un asunto de ping-pong y no es que estemos en contra del mundo empresarial, ni creo que los empresarios estén en contra de niños y niñas y su salud, es que precisamente estamos coincidiendo en el diagnóstico que necesitamos que aparezca el Estado y que acompañe la posibilidad de construir una alternativa integral que no sea solo de prohibición, sino también de estímulo, las actividades físicas y otras, y creo que estamos ahí coincidiendo. Más bien yo pensaría que caminemos en esa ruta. La realidad, Juan Martín, es que en todo esto a veces pareciera que solamente se genera una bola de nieve por parte del gobierno o de los gobiernos federales o estatales. Se suelta esta bola de nieve y sálvese quien pueda, ¿no? Que yo creo que este es el tema que ahora también está en discusión. A ver, ¿verdaderamente puede regularse el consumo de estos productos desde las leyes? ¿No es más un aspecto cultural? Estamos hablando de que podría ser incluso un aspecto cultural y de educación de los mexicanos. ¿Se vale culpar al pasado o mejorar los hábitos alimenticios? Empiezo contigo, Paulina. Sí, ahí me gustaría agregar que estamos viendo un problema en el escenario y en el entorno alimentario, ¿sí? Bueno, Juan Martín lo mencionaba muy al principio, en el que en el que no es posible acceder a alimentos saludables en un perímetro de 100 metros. Entonces, por más que tengamos educación alimentaria, con esto no quiero decir que no sea importante en estas acciones o en esta política integral pensada para el combate a la obesidad. Si tenemos educación alimentaria, pero no este entorno que favorezca estas decisiones alimentarias, es decir, que haya ofertas de alimentos saludables, que haya regulaciones para la publicidad, que haya un etiquetado claro y que haya todo este conjunto de leyes o de política pública integral, no se lograría reducir las tasas de obesidad. Entonces, por supuesto que la educación alimentaria forma parte de todas estas acciones necesarias, pero no es suficiente cuando un entorno alimentario no puede propiciar tener esta alimentación saludable. Bueno, es que queda más que claro que es un problema también causado, como bien lo decía Juan Martín, en ese sentido, por un sistema socioeconómico que se ha convertido en un verdadero depredador, impulsor de desigualdad social. Sin embargo, también la obesidad en millones de niños y niñas tiene que ver directamente con la incapacidad de millones de mexicanos de que puedan adquirir o no, acceder o no a una alimentación con calidad nutricional. Pero si bien es cierto, no tendría que ser un aspecto que se debe de dejar a una libre elección. O sea, ¿qué tanto puede llegar a funcionar una política restrictiva de esta magnitud? Enoch. Mira, yo parto del hecho, y eso creo que es una coincidencia que tenemos los tres ponentes. Esto se debe hacer en conjunto. Yo soy ingeniero químico de profesión y, por supuesto, que respaldo la evidencia científica. El asunto aquí es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de que no hay alimentos frescos o saludables disponibles en un radio de 100 metros, como sí lo hay de procesados. Bueno, eso no es un asunto del comerciante o el empresario, es un asunto de oferta y demanda. Si las familias mexicanas demandaran comprar frutas, verduras y otro tipo de alimentos, pues seguramente las tiendas los venderían. Es decir, aquí tiene que haber una promoción de dos lados y todos nos sumamos. Creo que al final el etiquetado de advertencia tiene logros, hay cosas que se convinieron, otras que se impusieron, pero finalmente creo que vamos en el mismo sentido. Lo que yo no estoy de acuerdo, porque ha probado en la historia, y vemos el caso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, no solucionó nada, generó un mercado negro terrible, generó violencia y de ninguna manera la ley que se aprobó en Oaxaca y que están queriendo replicar algunos otros estados va a tener efecto, va a ser letra muerta. Es irrisorio que puedan meter a la cárcel a una persona por regalarle un dulce a un niño, pero que alguien entre 14 y 17 años pueda donar sus órganos o se pueda casar. Estamos hablando de cifras de muertos, pero habría que ver también cifras de pobreza. Tú lo acabas de decir. Cuando analizamos el perfil nutrimental de lo que ingiere un albañil al tomarse, y no es de mi bebida preferida, y trato de no tomarla, una bebida de cola, pero lo hace él para tener
el único alimento hasta las 4 o 5 de la tarde, y eso le da suficiente poder calórico para poder ejercer sus funciones. Bueno, estamos hablando que hay un México de pobreza que tenemos también que balancear, porque si lo que vamos a hacer es matar algunas tienditas de la esquina que dependen en un 50% de la venta de estos productos, lo que vamos a tener es mayor pobreza y más gente que se alimente inadecuadamente. Es decir, el problema hay que verlo de manera integral. Ahora bien, es importante mencionar algo a lo que ya hacía referencia, ¿no? Con este antecedente ya algunos estados están pensando también en entrarle a la discusión. Vimos que, por ejemplo, en Tabasco ya se aprobó, ¿no? Se convierte en el segundo estado en aprobar esta ley. ¿Cuál es la diferencia de lo que están presentando, de lo que ya presentó Oaxaca con Tabasco? ¿Hay algo que cambió? Yo creo que esencialmente es el mismo planteo, es el enfoque, y me permito complementar la información que decía Enoch, que está muy vinculado con la necesidad de los marcos legislativos. Quisiera recordar e insistir que llevamos 20 años con el discurso de la autorregulación. Y por supuesto que no necesariamente estaba en esos debates y discusiones, pero la industria en su conjunto no ha cumplido con esa autorregulación. Y hay otro elemento también de lo que plantea Enoch, importante destacar, que es la publicidad. En el mercado de la oferta y demanda, claramente la publicidad marca diferencia, y la cantidad de dinero que se invierte para promover estos productos es enorme, y claramente eso orienta al mercado, además de los bajos costos, la disponibilidad, que es lo que tanto la Organización Panamericana de la Salud como aquí se ha estado comentando, y por eso la necesidad de establecer controles. Me gustaría invitar a insistir a que si lo vemos desde el ámbito de la salud, esta medida, tanto de Tabasco, hay iniciativas también en el Congreso de la Ciudad de México, la de Oaxaca, que es la que inicia, lo que están planteando es una medida sanitaria que tiene, y ahí me permitiría, no, creo que el ejemplo de la prohibición de alcohol en Estados Unidos no es apropiada. Yo lo he escuchado ya varias ocasiones, pero me parece que tiene como elementos de contexto. Primero, que la prohibición en los Estados Unidos era total. Aquí no, aquí es un asunto específico de venta a niños, niñas y adolescentes. Claramente, como se ha dicho, los padres o las personas adultas, en la misma lógica, cultura que estamos hablando, con alta probabilidad van a seguirlo comprando y con estas modalidades que ya nos ha planteado como posibilidad, sin duda. Sin embargo, es una forma en la que cuidamos que algo quede en evidencia que hace daño a la salud. Por ejemplo, en las tlapalerías no se le permite vender a niños el solvente, por poner un ejemplo. Tiene que ir la persona adulta que va a pintar y que va a usar esto para la pintura, por ejemplo. Entonces, es un poco esta medida. Y termino con un comentario nuevamente visto desde la lógica de salud con estas políticas públicas paternalistas. El cinturón de seguridad es un ejemplo de una política pública de este tipo. Claramente las personas al inicio, incluso recordaremos, se negaron, hubo resistencia, enojos y demás, pero ha marcado una profunda diferencia estadística en el número de personas que mueren en los hechos de tránsito, porque esto tiene un impacto en el sistema sanitario, que no hemos hablado mucho de ello, y está vinculado ahora con la pandemia. Nuestro sistema de salud, antes de esta administración, ya tenía graves problemas de presupuesto. Con esta administración y los recortes absurdos que se han estado haciendo, todavía está en mayor crisis el sistema de salud, de tal suerte que reducir las muertes por hechos de tránsito, reducir las muertes por enfermedades crónico-degenerativas, también tiene que ver con un impacto económico en el escaso presupuesto que tiene nuestro sistema. Regreso entonces a la necesidad de entender que esto es solamente un elemento. Las organizaciones que estamos de acuerdo con ello, coincidimos también que es una medida restrictiva, quizás muy, muy extrema, pero tratamos de verlo en el conjunto y entender que esto sí puede representar un beneficio para el derecho a la salud de niños y niñas, porque incluso la propia provocación de que las personas adultas tengan claro que están haciendo un acto inapropiado de entregar a niños y niñas algo que sabemos hace daño, va a comenzar a generar problematización. Creo que el debate está en la mesa, es muy positivo, y hago un pequeño paréntesis. No descarto que tenga uso político electoral, no tengo la menor duda, Enoch, en eso estamos en este país, y no es un asunto solo de la cuarta dimensión, es un tema que tenemos de mucho tiempo y que tenemos que romper las y los ciudadanos. Pero animaría que lo coloquemos en el interés superior de la niñez, en el derecho a la salud y en las obligaciones del Estado. Y ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas porque estamos coincidiendo que por encima de cualquier cosa, como está la pandemia ahora, es la vida. Pero fíjate qué interesante lo que mencionas, ¿no? A lo mejor si se estuviera dando este debate en un contexto diferente, las cosas cambiarían un poco el color Totalmente, de lo mismo, totalmente. ¿no? A ver,
En este sentido, Paulina, se está culpando al pasado. Estamos hablando de que la pobreza impera en nuestro país, de que los niveles de desigualdad son brutales, pero con todo este marco, ¿cómo se pueden mejorar entonces los hábitos alimenticios? Porque nos dicen, bueno, pues es que entrarle a este debate, el querer generar una reforma, una ley que limite la venta de comida chatarra a los menores es solamente un elemento. Entonces, ¿cómo hacerle para atacar el problema de fondo y qué es lo que nos plantea también Enoch, ¿no? La problemática va más allá y es un asunto de hábitos alimenticios, es un asunto cultural. ¿Cómo hacerle en ese caso? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría señalar que el hecho de decir que vamos por una política y escuchar este discurso de que no va por ahí o no es suficiente, bueno, tenemos que empezar trabajando por algún lugar y esto de la prohibición, bueno, también está el respaldo de parte de la sociedad civil. Sin duda hay que hacer más acciones, ¿no? Pero esto no impide que estemos avanzando de a poco en cada una de las acciones. Y en este sentido, pues coincido que no es una prohibición total, sino es una protección especial para un grupo vulnerable que además está afectado por este gran problema de salud pública. Y bueno, también no es la intención de dejar de vender, sino cambiar la oferta alimentaria. Es decir, las tienditas no dejarían de vender, el consumidor va a seguir consumiendo, pero lo que tratamos también es que este consumo pues sea un consumo saludable y no un consumo de alimentos ultraprocesados. Me parece que en medio de esta pandemia y de esta emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad, que ya se estableció desde el 2016, decir que necesitamos seguir vendiendo alimentos ultraprocesados para seguir generando ganancias, pues es estar regresando al mismo problema, ¿no? Entonces aquí la intención es cambiar la oferta alimentaria, el mercado va a seguir, la población va a seguir consumiendo, los padres de familia, con mayor información, pero bueno, también tenemos que regresar al consumo de alimentos tradicionales y locales que han venido siendo desplazados también por estos productos ultraprocesados. Y pensar también una parte muy importante que mencionaron también es la parte de la publicidad. O sea, esta publicidad pues tiene que ser regulada y todo este conjunto de factores hacen que un alimento o que un producto sea más consumido que otro, ¿no? Entonces también empezar por regular esta publicidad, sobre todo la que va dirigido a niños, niñas y adolescentes, para pues poder girar el consumo de alimentos más saludables. Bien, Paulina, vamos a hacer una pausa en este momento. Nos interesa mucho conocer en este sentido también. Me parece que tocas algunos puntos importantes y que seguramente Enoch tiene ahí la postura también de qué es lo que piensan las industrias, ¿no? En cuanto a todo esto, ¿qué opina, por ejemplo, la industria refresquera? En fin, vamos a platicar de eso más adelante porque basta con prohibir la venta de comida chatarra para mejorar todo este panorama. Con eso volvemos. Vámonos a un corte. Gracias a ustedes. Ajá. ¿No lo entiendes? Exacto. Yo creo que le diste al punto, o sea, realmente los niños no saben de qué es lo que está pasando y por qué se les va a prohibir el hecho de que ellos sepan. Correcto.
¿Basta con prohibir la venta de comida chatarra? ¿Es realmente una buena medida? ¿Dañará la economía del país y de las pequeñas empresas, como han señalado algunos empresarios? Me quedé justamente contigo, Enoc, y hablábamos de qué es lo que opina de todo esto la industria de la comida procesada, la industria refresquera. ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, creo que hay una conciencia de que se debe de tener productos más saludables. Hay un gran avance de la industria refresquera en este sentido. Lo podemos ver por los productos que hoy están disponibles en los anaqueles, no solo de aguas naturales, sino de jugos y de otro tipo de bebidas que ya no tienen tanto aporte calórico. Esto es claro. También estoy de acuerdo en que la publicidad se debe de regular y creo que han habido muchos avances. Lo que yo quiero destacar son dos cosas. Primero, que de ninguna manera se puede decir que comida chatarra es únicamente los alimentos procesados o ultraprocesados. Es decir, las fritangas, los tacos, lo que venden las cenadurías y muchas cosas con exceso de grasa son también comida chatarra. Eso como que no lo decimos, como que está vetado porque es parte de nuestra cultura mexicana. Y lo que uno hace cuando quiere cuidar su peso es, bueno, pues si voy a comer unos tacos, no me los como todos los días. El problema es que el problema entra cuando este ritmo de vida o la disponibilidad económica me obliga a estar comiendo esta comida chatarra o estas fritangas todos los días. Ahora, hay un dato muy interesante. Segalmex, que es quien está surtiendo el abasto popular en zonas rurales, cuando estaba en la negociación del etiquetado, llegó a decirnos que a ellos también les iban a afectar en el 70% de los productos que venden. ¿Qué estamos diciendo? El propio gobierno, y bueno, ahí hay algunas marcas, el propio gobierno está comprando bebidas con alto contenido calórico. Por eso, cuando hablamos de que únicamente se quiere satanizar a un sector, es cuando no estamos de acuerdo y es cuando se ve otra intención distinta a la de apoyar únicamente la salud de todos los mexicanos, que creo que con eso estamos haciendo equipo. ¿Te Voy a dar podría algunos decir que datos. es una medida un tanto discriminatoria, no? Bueno, lo que pasa es que están queriendo satanizar a un sector y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Creo que todo el mundo tenemos que hacer acciones y que se quede libre albedrío de la gente, como si toma alcohol o se fuma un cigarro, pero finalmente esto tiene que ser en la gente mayor de edad. Yo lo entiendo, los papás debemos de apoyar. Yo nada más quiero dar algunos datos sobre, por ejemplo, países que tienen el 74.2% de su población mayor a 15 años con sobrepeso, como Chile, hablando del COVID, tienen a finales de julio 347.923 casos acumulados y la tasa de letalidad es de 2.6%. Estados Unidos tiene 71% y 4.290.000 casos. Lo voy a presentar ahí para ver si se ve. Y lo que estamos viendo son índices de letalidad mucho menores a los que tiene México. Es decir, tratar de satanizar a la industria de que somos los responsables de las muertes, de lo que está sucediendo en el país con el COVID, es una falacia monumental. Más atrás, para que se alcance a ver. Ahí, un poquito más atrás, ahí está perfecto. Sí, ahí lo ven. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Ya sé, pero bueno, lo puedo pasar. El caso es que es nada más una muestra. Esto pasa en Estados Unidos, en Chile, en países de distintas culturas, Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, que tienen también tasas por arriba del 60% de obesidad en adultos mayores a 15 años. Su índice de letalidad es muchísimo menor que el que tiene México. Y el querer endosar esta gran cantidad de decesos que a todos lastiman y que están poniendo de luto a millones de familias mexicanas, se me hace de una mezquindad política terrible.
Bien, a ver, entonces déjenme preguntárselo y voy contigo, Juan Martín, porque ¿qué tan efectiva puede ser? E insisto en el mismo punto, ¿qué tan efectivo puede ser el hecho de que le entremos a esta regulación? Hace un momento cuando estábamos en corte, y déjenme compartírselo a nuestro auditorio, nos hacía referencia el productor y nos decía, bueno, finalmente cuando el niño va y compra una golosina, un chocolate en la tienda, no se fija en el etiquetado, ¿no? O sea, no se fija en el contenido calórico para determinar cuántas calorías son las que se va a empacar el niño al momento de comprar ese producto, ¿no? Sin embargo, el tema es que es el papá, la mamá, el adulto, el que termina dándole el Claro, dinero al niño. Entonces, ¿realmente claro. sirve el prohibirle al niño que la compre? O se tendría que hacer, en dado caso, entonces, algo que sirva para regular o para limitar la venta de manera en general. ¿No? Porque, pues realmente, ¿cuánto puede dimensionar o cuánto puede significar la compra del niño en comparación con el gasto del papá en todo este tipo de productos? Así es. Sí, quizás aquí complemento. Yo creo que es un tema de los que ya hace rato hemos estado trabajando. Es decir, tenemos que pensar que la salud no es un hecho aislado o solamente de medicinas y hospitales. La salud también está con la educación alimentaria, tal y como hemos coincidido en este espacio. Nuestro país carece de una estrategia de información apropiada que ahora en el nuevo curso escolar que se ha anunciado, que arranca próximamente, se ha incorporado una materia de vida saludable. Es todavía insuficiente, pero ya es un buen ejercicio para que se comience a entender que el tema no es solamente un asunto de comida. Como ya lo he explicado y coincidimos en este espacio, es mucho más amplio. Entonces, yo quisiera insistir en que esta medida tiene un carácter, como ya lo dijo Paulina, de protección especial a un segmento de la población que va a requerir inevitablemente esta discusión y información, y también tomar en cuenta que esta información les va a permitir a niños y niñas tomar decisiones sobre su alimentación. Ahora mismo están expuestos esencialmente a la publicidad, y las familias que no tienen, y como ya lo explicaba también con los datos que nos compartió Enoch, en segmentos de población bastante precarios, donde hay menos información y donde incluso este etiquetado que vemos en pantalla, pues era literalmente un cálculo de álgebra. El nuevo etiquetado es mucho más preciso, que ya tiene evidencia tanto en Chile como en Perú, sí es más entendible, y la experiencia que nosotros tenemos con, digamos, miles de niños y niñas es que cuando reciben información apropiada, pueden crearse un juicio propio, pueden expresarse y tomar decisiones. Viene una etapa muy importante, creo, y esto yo creo que es lo más valioso de este hecho, separando la conflictividad política o las intenciones que comparto pueden estar ahí, es que ya llegamos a un punto donde se reconoce que no podemos seguir así, que es un tema de salud pública que nos implica a todos, al mundo empresarial, a las familias, al Estado, y que estas medidas, si bien van aportando como el impuesto al refresco, como el etiquetado que empieza en noviembre, o ya vemos por ahí tránsitos de empaques, y lo que vendrá con estas posibles iniciativas en los estados, todavía le queda un camino largo en el litigio. Sabemos que van a estar impugnando, puede tener algunas mejoras también en las próximas iniciativas, pero bueno, creo que esto ya nos deja clarísimo que estamos entrando a lo que hace 20 años teníamos que haber hecho, una discusión sobre las obligaciones del Estado, sobre cómo todos somos corresponsables y cómo niños, niñas y adolescentes son parte de este tema, que les informemos, que sepan lo que esto va a significar, y a partir de ello que puedan tomar decisiones, pues reitero, basadas en evidencia, particularmente evidencia científica, como ya lo ha señalado Paulina. Oye, Paulina, ¿y no podríamos correr el riesgo en este sentido de que termine dejándose de lado incluso la disposición legal? ¿Y por qué lo comento? Porque, por ejemplo, en el caso del Estado de México, recuerdo que en su momento habían prohibido la venta de comida chatarra en las inmediaciones de los centros escolares o bien de las escuelas, ¿no? Esto a fin justamente de evitar el hecho de que siguiera creciendo la obesidad infantil, que seguimos teniendo niveles por los cielos. Sin embargo, después no pasó nada, terminó olvidándose, y tú llegas a un colegio y afuera te sigues encontrando el carro del señor, la señora que vende papitas a las afueras de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que también se pueden llegar a generar con esto? O sea, que al final del día se busque el poder generar un freno en materia legal, pero que a la hora de la hora no pase absolutamente nada. Bueno, esto tiene que ver mucho con la verificación, con la aplicación y verificación que pueda tener esta ley, ¿no? Pero pues tenemos que partir de la propuesta que ya está aprobada,
la implementación y ver qué sucede con la aplicación y las sanciones posteriormente. Pero bueno, creo que es un poco adelantado también pensar en que no va a funcionar y en que hay experiencias en otros estados que quizá han tenido por ahí algunas fallas en la redacción de la ley o en las modificaciones que han hecho, pero sin duda, pues el sumarse cada uno de los estados y como dice Juan Martín, el empezar a hacer cosas o acciones que no se estaban haciendo desde hace muchos años, es decir, no había regulaciones tan contundentes y tan claras desde hace años y que cada vez se estén sumando los estados, pues creo que esto también le da más visibilidad al tema, más presión y también de estar observando cómo se están aplicando, ¿no? Tenemos algunos casos, por ejemplo, de éxito, ¿no? En cuanto a regulaciones también de sustancias nocivas para niños, niñas y adolescentes, también en este caso, que ha sido la prohibición de la venta de alcohol y tabaco a este grupo poblacional. Y bueno, creo que se ha dado un gran avance y así como estos productos pueden ser nocivos para este grupo, pues también es así los productos ultraprocesados. Entonces creo que debemos de partir también de las experiencias que sí han funcionado, empezar a ponerle esta visibilidad al tema y bueno, pues dejar que se vaya implementando estas acciones para ver qué otras acciones también faltarían en este paquete que complementa el combate a la obesidad. Muy bien, visibilizar el tema es un camino importante, sin embargo, ¿habrá un golpe al comercio? ¿Qué va a pasar? ¿Se fomentaría la informalidad con esta ley? Vamos a hacer un corte, al volver del mismo platicaremos al respecto. Golpe al comercio y fomento a la informalidad será una de las consecuencias al momento de prohibir la venta de comida chatarra a los menores. Ya estamos prácticamente entrando en este bloque de conclusiones y bueno, es bueno y es necesario también considerar qué es lo que piensan los pequeños empresarios. ¿Cuántos de ellos podrían estar en riesgo con esta disposición y cuál es la oferta que se tiene al respecto, Enoc? No escuchamos. Tenemos un problema de audio contigo, ¿no? Ya. Es que había bloqueado. Ya. Te tenemos, Te decía, 58,000 pequeños comercios, tienditas de la esquina, que son manejados
en su mayoría por adultos mayores, que son el sustento de su familia, de sus nietos, están en riesgo, dada el gran porcentaje de venta que tienen de productos, ya sea de refrescos, de golosinas o confitería, galletas, en fin. Creo que esto es algo que no se está vislumbrando. Sí va a tener un impacto. Yo desearía que se hubiera hecho una política pública para contrarrestar esto, pero como nos gusta hacer las cosas en México, tratamos de lanzar primero la acción punitiva vía ley, que luego, insisto, son letras muertas, y finalmente analizar las consecuencias. ¿Por qué creo que van a ser letras muertas? Porque pusieron una salvedad que demuestra que van en contra de la industria, y es que sean alimentos empacados. Es muy sencillo. Lo que va a hacer una tienda, sin ser un genio, pues va a empezar a venderlos a granel, y los chocolates los va a abrir para que pues venga el menor o quien vaya a comprar y los adquiera. Tristemente es cuando no se analiza, se saca al vapor y por un encargo de alguien que, pudiendo tener buenas intenciones, trata de promover una cacería de brujas. Creo también que el gobierno mexicano no tiene la cara cuando no hay disponibilidad de agua para que la gente tome. Pues queremos hacer sanas las cosas, pero no hay agua en las escuelas. Que a mí me tocó, soy una generación de los 70s que teníamos bebederos en las escuelas. Las redes de agua potable son tristemente pues no potable. Cuando llega el agua a las casas, como en muchos otros países, incluso América Latina, es algo que se tutela. Entonces, cuando tenemos una carencia incluso para que la población se hidrate, queremos irnos en contra de algunas otras opciones, sin soslayar que pudiera haber opciones más saludables. El problema es que no están disponibles, y a veces comprar un litro de agua en nuestro país te sale más caro que comprar un litro de leche o un litro de otra bebida. Es decir, cuando no hay esta política integral de promoción del deporte, de disponibilidad de agua, de espacios para esparcimiento, de regular la comida chatarra, alta en grasas, y no tenemos una población que incluso pueda adquirir, nuevamente, el irse en contra de uno de los solos elementos que debe de cambiar y que estamos de acuerdo en hacer de nuestra parte, se me hace caer en una cacería de brujas, que con un elemento aislado no vamos a lograr el objetivo que creo que todos estamos buscando en esta mesa. Que fíjate que ahí es bastante interesante porque justamente en esta semana el gobernador de Oaxaca afirmó que ya estudia el hacer valer su derecho, ese derecho que prohíbe la comida chatarra, porque se aprobó sin contar con leyes secundarias relacionadas que determinen las sanciones contra infractores, Claro. que bueno, al final del día eso podría ser que revirtieran la ley directamente allí en Oaxaca, pero seguramente será un tema que veamos en los próximos días. Juan Martín, ¿qué opinas de todo esto? Se puede incrementar la informalidad, pero más allá de eso, ¿cuál sería la propuesta desde la perspectiva de salvaguardar los derechos de los niños, que es algo que tú conoces a la perfección? Sí, muchísimas gracias, Magda. Mira, creo que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza las fantasías. No va a haber traficantes de dulces, no va a haber, no van a migrar de vender drogas a vender ahora golosinas a los niños. Creo que no ayudan. Creo que lo central es reconocer que tenemos un problema que es de salud, que hay incumplimiento de las autoridades, tal y como lo plantea ENOC en la verificación, supervisión, que también Paulina lo ha estado destacando. Creo que esta es una oportunidad para colocar el debate. No veo riesgo, porque además hay que decir que estos pequeños comercios tienen un flujo bastante pequeño que va a ir transitando. Recordemos que no es una prohibición total, es prohibición de venta a niños y niñas. Las personas adultas seguirán seguramente consumiendo en tanto transitemos a otras pautas de educación para la salud. Me sumo al planteo de NOC a que podamos hacer cosas para que se cumpla, pero también se entienda que tiene que ver con agua potable. El 15%, 25% de las escuelas en nuestro país no tienen agua potable. Se logró un impuesto al refresco, que el dinero tenía que ser invertido en precisamente bebederos en las escuelas, y no se ha cumplido. De tal suerte que tendríamos que empezar a mirar cómo lo colocamos en un marco de política pública. Las iniciativas todas son perfectibles, todas tienen huecos. Además, tenemos una cultura en nuestro país de ilegalidad que permite no solamente, como dicen, no, que no se cumpla, sino que incluso tengamos enormes litigios, como ya se prevén,
en medidas como esta. Yo lo que animo es a pensar en un principio ético. Si no estamos, digamos, o lo planteo de otra manera, el mensaje que envían las empresas, la industria, de litigar una decisión como esta es bastante lamentable, porque significa que están violando el artículo 4 constitucional, colocando el interés económico, el propio o el de otros, sobre el interés superior de la niñez, que es evidente que tenemos en un marco de salud. Por otra parte, es central reconocer que las empresas también violan derechos humanos. Hay algo que se conoce como el Pacto Global, que establece que así como los gobiernos y las autoridades violan derechos humanos y hay denuncias y sanciones, las empresas también son corresponsables desde qué venden, cómo lo publicitan, y no hablamos demasiado de ello, pero hay mucha publicidad engañosa que ahora con el etiquetado se va a reducir. Hay también controles, como tú mencionabas, en torno a las escuelas que no se están cumpliendo, y Paulina insistió, y con esto termino, sobre la importancia de la verificación, y eso cruza por personas adultas, personas que queremos cuidar a niños y niñas, aunque no sean nuestros hijos, para que estén sanos y para que puedan tener un proyecto de futuro, y ese principio ético tendría que regir, y desde ese lugar comenzar a buscar alternativas. Y por eso es importante el tomar en cuenta todos los sectores, ¿no? El poder generar un debate abierto en un análisis profundo en donde no se vean afectados los demás sectores, pero que al final del día termina anteponiéndose este derecho de la niñez, que es un derecho fundamental además, el derecho a la salud. Paulina. Sí, claro, en este sentido de la oferta que habría en las tienditas, bueno, no se trata de perjudicar a los vendedores ni hacer que haya una pérdida económica, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría señalar 2 puntos. Una es, pues cuando se prohíbe por una parte estos productos, hay que promover el consumo de otros. Entonces, en este sentido, recuperar esos alimentos, los cereales integrales, las semillas propias de cada una de las regiones, y que estén más al alcance, ¿no? Que cambiemos, o sea, que hagamos al revés, en este sentido, que tengamos más disponibles estos alimentos naturales que realmente van a nutrir a la población. Por un lado, pueden ser ofertados en estas tienditas, pero por otro lado también invitar a la industria a que reformule sus productos. O sea, si quiere seguir en un mercado en donde se sigan comprando estos productos, bueno, que haya un incentivo para bajar la cantidad de azúcares, de grasa, de sodio, por ejemplo, que son estos componentes que tanto daño están haciendo a la salud de los mexicanos, incluyendo también la de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, pues también habría una industria responsable por cada vez promover otro tipo de productos y no productos que puedan llevar a los mexicanos a estas consecuencias en las que estamos, ¿no? Bien, entonces podemos concluir, si les parece, y retomando algunos aspectos de todos y cada uno de sus comentarios, que estamos en una etapa importante porque, si bien es cierto, se reconoce que tenemos un grave problema de salud pública. Sin embargo, el timing en el que se está llevando a cabo este debate nos puede hacer pensar que hay detrás una intención política, pero debe de buscarse atacar el problema de fondo con una política integral, y eso incluye la educación y un cambio cultural en la sociedad mexicana. La ley será letra muerta si la ley no logra analizar y debatir a fondo la problemática, incluyendo a todos los sectores, porque se deben de anteponer los derechos de la niñez, sobre todo el derecho a la salud, y sobre cualquier interés. Eso incluye el interés económico, trabajando en conjunto, sin culpar al pasado y reinventando la industria al mismo tiempo. Muchísimas gracias a los 4 por este debate, por esta plática. Estuvo bastante interesante y seguramente para nuestro auditorio será de mucha utilidad. Gracias por la oportunidad. Hiciste un excelente resumen, Magda. Gracias. Gracias, Juan Martín. Magda. Gracias, Paulina. Gracias, Enoch, por estar aquí. Juan Martín, de igual forma. Pues hemos llegado al final de este programa a fondo. Como siempre, ha sido un gusto poderle acompañar, y no nos despedimos sin antes también darle la bienvenida y saludar con mucho gusto a Alejandra López, que ya está lista y nos tiene toda la información de esta tarde. Hola Magda, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Pues sí, efectivamente, en los siguientes minutos vamos a platicar, entre otros temas, sobre todo la actualización de COVID, porque nos enlazamos un momentito a la conferencia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero también vamos a platicar del caso Lozoya y, por supuesto, las reacciones que ha causado, las denuncias que ha estado estableciendo, que ha estado dando a conocer. También vamos a platicar del paso del huracán Genevieve y, bueno, pues esta otra parte, la parte triste, que tiene que ver con abusos sexuales por parte de funcionarios públicos hacia menores de edad. Eso y más en los siguientes minutos, Magda.
Muchísimas gracias. Sale un día bastante movido en materia informativa. Se quedan en excelentes manos. Muy buenas tardes. Gracias, Magda. Y a usted lo invito a que me acompañe a hacer una pausa. Al regresar de ella le tengo toda la información.